Bienvenidos todos a este canal Andrés Fardel Podcast, donde cada semana vamos a estar compartiendo un capítulo sobre temas de espiritualidad, inteligencia emocional y algún tema actual que nos concierne a todos. Si te gustaría contribuir al crecimiento de nuestro podcast, te invito a ir a mi Instagram en @AndrésFardel para que puedas ponerte en comunicación con nosotros. Desde ya te invito a que te pongas cómodo para tener una conversación sincera entre nos con este tema. Bienvenidos a otro capítulo de Entre Nos. Hoy me acompañan, mi nombre es Andrés Fardel, para los que ya me conocen, para los que no me conocen también soy Andrés Fardel. Ese es mi chiste de siempre, ¿verdad? Hoy me acompañan Jessy Romero y Paz Fretes, amigas también acá del grupo de amigos. Y acá también estamos con otros amigos que están el famoso detrás de cámaras, que nos están acompañando. Y bueno, capaz no escuchen el saludo, pero están ellos ahí en el fondo. Cualquier cosa. ¿Por qué? Porque esto siempre decimos son conversaciones sinceras. Nosotros nos estamos juntando, como ya hace un tiempo, es nuestra actividad de los viernes, o de los sábados, de los domingos, donde nos juntamos, empezamos a conversar. Y bueno, de ahí van saliendo ciertos temas que, como decimos, para nuestro crecimiento, para edificación, ya sea espiritual, mental, emocional, finanzas, trabajo, familia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Así que hola, ahora sí les doy la palabra para que puedan saludar. Muy bien parecido a los viernes los sábados. Habla un buen tiempo Andrés y después nosotros podemos decir algo. Oli, bueno, ¿qué ahí tal? Pero se disfruta. Se disfruta, buenísimo. Se aprende. Muchísimo. Sí. Ahí vamos a ir chequeando siempre mueva nomás el micrófono, cualquier cosa, ¿verdad? Para poder conversar. Hoy recién empezamos a hablar en realidad de un tema. Estamos haciendo también otros capítulos en esta noche. Pero a mí me vino hace poco una persona con la que yo estoy constantemente trabajando con la gente o hablando, quién no, ¿verdad? Ustedes también seguro están con otras personas y eso. Y una persona me decía, yo la verdad estoy cayendo otra vez en ciertos hábitos, estoy cayendo en ciertos pecados, ¿verdad? Si lo hablamos así de una manera desde lo espiritual, estoy cayendo en ciertos pecados, estoy otra vez con hábitos que no me gustan, eso no me hace sentir bien. Honestamente, la persona no le estaba haciendo, no le estaba edificando, pero admitía, decía, no me gusta, se sentía mal. Es más, yo le vi con el semblante cambiado luego de otras ocasiones con las que nosotros estuvimos conversando. Y ahí me dice, ¿y estás cayendo en esto? Le pregunto, ¿verdad? ¿Y por qué? Y no me estoy yendo ahora, no me estoy queriendo juntar tanto con algunos amigos, ¿verdad? Que de repente le están ayudando justamente para eso. No me estoy yendo otra vez a la iglesia. ¿Y por qué? Porque me siento hipócrita, me dice, ¿verdad? Y yo le dije, ¿te sentí hipócrita? ¿Por qué eso? O sea, y ahí me dijo, y bueno, estoy cayendo en ciertas cosas y la verdad que me siento hipócrita al hacer esto. Entonces, yo le hago la pregunta a ustedes y es la pregunta que le hice. Jesús a quién le llamó hipócrita? Todas las veces que habló de los hipócritas, ¿a quién llamó hipócrita Jesús? A los fariseos, normalmente. A los fariseos. Los fariseos está escrito que eran los grupos religiosos, claro, de la época de Jesús, ¿verdad? Le decía también a otros. Creo que tengo en Lucas 12:1 que dicen esto: juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, hablando justamente de ese grupo, claro, que es la hipocresía. Y qué fuerte. Pero Jesús nunca le dijo a un pecador hipócrita. Claro, y totalmente mostró en la práctica. O sea, si no entendiste así, a esto yo le llamo hipócrita, te voy a dar en la práctica lo que pasa. Cuando dos personas se acercan al templo, está el que cree que puede acercarse, que cuenta con la historia del fariseo y el publicano, sí, ¿verdad? El publicano era el recaudador de impuestos y nadie le quería a ellos. Uh-huh. Y viene ese Jesús y dice, mira, este fariseo se estaba acercando, gracias Señor, recibo tu perdón porque hago A, B, C, D, E.
Y ya él se autoperdonaba. Mientras Sí. tanto venía el publicano y decía, Señor, discúlpame, perdóname, yo no tengo no tengo el derecho de estar acá, pero te pido perdón. Y él preguntaba, ¿quién creen que va a recibir el perdón? ¿El Sí. publicano o el fariseo? Y es muy importante ver también cómo acercarnos a la presencia de Dios, si es que sentimos realmente no remordimiento, pero esa necesidad de arrepentimiento. Claro, ahora es lo importante, capaz, esto es una buena pregunta para la gente que puede estar pasando por esto, es, ¿a vos te genera un quebranto estar en pecado, estar en falta, estar en hábitos que vos ya conoces, que no te hacen bien, que no están bien? ¿Te genera un remordimiento, un quebrantamiento, un dolor? Un dolor hasta te puede estar hasta doliendo físicamente, pues te puede estar Claro. afectando el hábito, te puede estar afectando físicamente. Y te puede estar afectando de esa forma. Y el punto es, ¿te genera o no quebranto? ¿Te genera o no así como una especie de yo estoy haciendo mal? Yo te digo, si ese es tu caso, estás por el buen camino. Claro. Porque aún, bueno, vamos a quitarnos ya la idea del fariseo, pero vamos a hablar del hipócrita. Ujú. El hipócrita es aquel que dice, al final, si usamos algo con lo que Jesús luchó mucho, es contra, por lo visto le tenía entre ceja y ceja a los fariseos, ¿verdad? Era así como que a todos le usaban los fariseos, esto y lo otro, y ¿qué creen? ¿Un fariseo o un publicano? Bueno, Ujú. con el ejemplo que dio también acá Paz. Pero él justamente tenía entre ceja y ceja al que tenía ese espíritu y ese espíritu religioso. Como que creo que Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, Claro. ¿verdad? ¿Y eso qué significa? El famoso bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué significa? Que yo sé y reconozco que no puedo ser independiente a Dios, ¿verdad? Que yo necesito de un Dios. Y inclusive esto le estaba dando en el Sermón del Monte a un público nuevo. Entonces, si una persona y vos no le tenés a Dios, capaz muchos de los ateos creen que no necesitan de nada, que ya están completos, que no. Y es como que nosotros siempre necesitamos depender de Dios. Ahí nosotros somos pobres en espíritu, no pobres en ser ¿cómo se dice? Pensar menos de nosotros. Claro. ¿Verdad? Eso no es la humildad. Es reconocer la necesidad. Vos podés Exacto. tener una identidad bien formada o podés, vamos a decir, no hacerte de menos, Sí. pero aún así reconociendo tu necesidad porque sabés que en eso tenés que trabajar justamente o sabés la fuente a la que tenés que ir para llenar esa Exacto. necesidad. Entonces, sí, querías decir algo, Jessy. Decirnos. Que fue justamente lo que a mí me pasó. ¿Cómo? Bueno, pues hace un tiempo atrás, por ejemplo, yo estaba en un estado emocional muy malo. Ujú. Entonces, ¿qué pasó con eso? Yo trataba de ir a la iglesia Sí. y a veces me pasaba de que salía más herida de allí. Ajá. Porque tal vez yo sentía que yo no cumplía lo que el pastor estaba diciendo. Ajá. Entonces, pero yo sabía que yo tenía esa necesidad de Dios. Sí. Entonces, ahí fue donde en la intimidad fue que yo comencé a buscarse al Señor y ser completamente franca. Ya. Fui franca. Le dije, ¿sabes qué, Sí. Señor? Estoy así. Yo necesito que me ayudes. Y yo rogué necesidad y ayuda. Eso también está escrito, que Dios escucha al que está quebrantado de corazón. Sí. Mira, esto que vos me estás diciendo. Por eso digo, creo que es un buen paso y un buen camino si estás teniendo ese sentimiento. Capaz vamos a diferenciar algo de lo que vos me contaste. Eso es salir de te vas a la iglesia, escuchaste una prédica, un mensaje, un podcast, ¿verdad? Acá entre nosotros. Escuchaste un mensaje de alguna forma, un video en las redes y saliste otra vez con la sensación de que vos estás haciendo todo mal. No es la intención de Dios. Nunca fue la intención de Jesús que vos te sientas mal para ir a castigarte. Ahí es donde todavía no te estás acercando lo suficiente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si bien hay una tristeza que es según Dios, y eso está en 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Pero dice después, porque aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo.
y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Entonces, ¿por qué estaba hablando de esto Pablo también? Porque esa tristeza hoy es entender, yo no estoy siendo un hipócrita, un falso que me doy cuenta que estoy perfecto. Es más, justamente por ahí tenemos también en Primera de Juan 1:8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué problema y qué mambo tenemos en la iglesia, o mucha gente tiene, de que quiere mostrarse que no tiene nada malo? Cuando en realidad vos tenés algo distinto nomás de pecado al mío. Y ahí entramos en cuando queremos catalogar sí, es como queremos clasificar el pecado. Esta semana alguien también me decía, pero tal persona hizo esto y tal otro, y algún pecado debería ser peor que el otro, ¿verdad? Y en ese sentido, la consecuencia del pecado puede ser distinto, ¿verdad? La palabra dice, wow, Dios no puede ser burlado. Eso que sembrás vas a cosechar y puedes sentir la consecuencia, pero todo pecado... Y las consecuencias van a ser distintas dependiendo de quién sea, cómo lo haya hecho, etcétera, ¿verdad? Claro, pero... creo que hace poco más estaba diciendo un pastor en la iglesia, el pecado principal es no conocerle a Dios o no aceptar a Jesús, y seguir pecando y negar eso que hizo Jesús es simplemente... No puede ser, puede ser cualquier pecado. ¿Por qué? Porque la finalidad del pecado te aleja de la presencia de Dios. Sí. Entonces, todo pecado es igual. ¿Por qué? Porque te aleja de la presencia de Dios, ¿verdad? A pesar de que la consecuencia sí puede ser distinta. Claro. Entonces, ¿cuál es el punto? Vamos a identificar que tenemos algún pecado. Dice, creo que en uno de los Salmos 51, creo que era el famoso Salmo de David, donde dice... Sí. Delante de mí están delante de ti o delante de mí, no me acuerdo ahora exactamente, pero dice, están mis rebeliones. Significa, reconozco mi error. Y muchas veces cuando estoy creyendo, no, yo no tengo error, estoy queriendo buscar que el otro sí tiene error y yo no tengo. Y eso es para no mirar nomás mi realidad. Que yo también soy tan pobre como el otro. Que al final sin Dios nada somos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Dice que el pecado te ciega. Va generando tienen la conciencia cauterizada, dice en 1 Timoteo 4, creo. Dice, ¿y qué significa cauterizar? Que es cuando nunca le cauterizaron una venita a mí me cauterizaron la famosa venita en la nariz. Te queman. Sí, te queman. ¿Y qué hacen? Genera una costra para que vos no sientas, para que ya no sienta ese lo que sea, el dolor o algo por el estilo. El pecado, cuando vos estás mirando siempre la paja en el ojo ajeno y no la viga en el tuyo, lo que hace es te sigue cegando. Mientras más vos crees que más perfecto sos y que menos necesidad de Dios tenés, o que vos sos más justo de alguna forma, más te estás alejando de Dios. Honestamente. Yo también quiero aportar para lo que estábamos mencionando hace rato. Yo creo que a veces tenemos miedo de hacer preguntas, a lo que tal vez preguntas difíciles, incluso a Dios mismo, porque te das cuenta de que tenés una confusión con un tema. Entonces comenzás a ser hipócrita, a mencionar cosas que no estudiaste bien, pero te bastó. Entonces, yo creo que cuando estás en esa situación, necesitas encerrarte a buscar el Espíritu Santo. También. Y Él es el que nos lleva a toda verdad, dice la palabra, ¿verdad? Así que, aparte, porque eso también es una cosa. ¿Qué dice en Proverbios 28:13 sobre el pecado? Justamente hablando de pecado. Porque Jesús, cuando en Juan 8, me hay un ratito otra vez a otro, cuando en Juan 8 la mujer, los fariseos, hablando de los fariseos de vuelta, hoy estamos con todo también nosotros contra los fariseos. Así que si vos sos fariseo y estás escuchando, seguí escuchando. Capaz deja de ser fariseo, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Verdad? Eso es lo que le gusta a algunos. ¿Verdad? Bueno.
Algunos, ¿qué ocurre? En Juan 8 dice que los fariseos descubren a la mujer adúltera en pleno pecado, ¿verdad? Le arrastran, le sacan. Y Jesús no le dice, bueno, ahora vos sos una hipócrita. No le dijo eso. Justamente le dijo, ni yo te condeno, vete, pero deja de pecar. Proverbios 28:13 dice, el que confiesa sus pecados y se aparta de él, alcanzará misericordia. Fórmula, a mí me gusta hablar de fórmula. Fórmula básica, confesar te va a ayudar a apartarte. O sea, confesarlo te ayuda a liberarte. Apartate te ayuda a empezar a tomar intencionalidad en dejar eso. Porque es cierto, ahí podemos entrar también en lo que decía Pablo. Donde abunda el pecado, abunda la gracia. Por eso seguiremos pecando, por eso no es tampoco así. Claro. Porque acá el tema es, no podemos ser mentirosos. Yo creo que puedo estar llevando una vida limpia, pero aún así tengo que admitir, yo no soy perfecto. Hay uno solo que es perfecto. Claro. Hay uno solo que no tuvo pecado y no va a tener y no tuvo, etcétera, ¿verdad? Claro, en ese sentido, no me acuerdo si era Tesalonicenses, Pedro, no sé, que decía, confesados los pecados unos a los otros, ¿verdad? En temas de oración. Eso es algo, bueno, en todo caso habría que hacer dentro de un contexto y una contención en la iglesia, pero que haya esa comunión y ese ambiente de poder contar con lo que uno está luchando, ¿verdad? Porque en ese sentido también puede haber una abundancia de la gracia. ¿Qué pasa? Una persona ve, dentro de la misma célula, ¿verdad? En un lugar de familia, que alguien sepa, ella está luchando con esto, yo estoy luchando con esto, yo puedo confesar mis pecados y podemos ayudarnos a pasar esto, ¿verdad? Porque para eso está la comunión, para eso estamos carbones encendidos entre nosotros para ayudarnos, ¿verdad? Ahí es donde nosotros no entendemos la gracia. Porque como vos decís, ¿por qué muchas veces nadie confiesa? Está bien, o sea, no me fui al punto, vos dijiste algo de ir a una intimidad, ¿verdad? Que yo creo que sí, porque el Espíritu Santo te lleva a la verdad, te muestra tu estado, te convence de pecado, ¿verdad? Pero para eso estamos creados, para que no estemos solos, dice. Ahora, cierto, deberíamos estar construyendo en nuestra iglesia. ¿Por qué la gente no se queda a la iglesia al final? ¿O por qué no se acerca a alguien de la iglesia? Porque posiblemente nosotros no construimos el ambiente y la confianza. Nos vamos, nos mostramos todo lindo, todo santo, todo está perfecto. O sea, a mí no me gusta mostrar eso. Prácticamente, es más, la gente a veces te ve así como está, pero yo tengo el mismo problema. Yo me enojo, me estreso, tengo afanes, o sea, también luché con pecados, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿cuál es el tema, verdad? Pero muchos creen que irse a la iglesia es para mostrarse que está todo bien. Se están confundiendo. Nunca fue la idea de Jesús mismo ir a la iglesia para mostrar que vos estás totalmente sano. Entonces nosotros no entendemos, así como dice la palabra, que de gracia recibiste, tenemos que dar de gracia. Claro. Nosotros no estamos construyendo ese ambiente de gracia, de poder entender justamente que yo no voy a festejar tu pecado. Yo te voy a decir, sí, esto no te hace bien, pero te va a dar fuerza. Dale. Cuando esta persona, yo estaba hablando, ¿vos querías decir algo, Jessy? ¿No? Cuando yo estuve hablando con esta persona que me vino con el tema que estaba comentando al comienzo, empezó, ¿qué ocurre? Cuando vos te vas a hablar con otro y lo podés confesar, esa persona después me dijo, qué bien se liberó de las ideas. Estaba teniendo una mentira en su cabeza, claro, que es porque yo estoy en pecado y digo hoy que estoy con Dios y no sé qué, empecé a dejar de tener mi lectura diaria de la Biblia, ejemplo. Claro. Al revés, seguí leyendo, ¿verdad? O sea, seguí metiéndote en intimidad, seguí yéndote a la iglesia. No, y en ese sentido, justamente no es lo celebrar, sino que te puede ayudar a traer, claro, las herramientas que a uno le sirvió, porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que parte de lo que nosotros estamos sufriendo, alguien seguramente ya sufrió. Y ahí yo al menos tuve experiencia con compañeros mismos de la célula que están, o sea, no sé si luchando con los mismos pecados, pero con las mismas situaciones con las que yo luchaba hace un año. Entonces era, mira, esto yo oraba, o esto me traía ayuda, o esto yo escuchaba, ¿verdad? Entonces el contar ayuda en varias maneras. No sé si querías decir algo. Que a mí también me pasó. Sí. Bueno, y que justamente por la situación que yo estaba pasando por una situación de luto, ¿verdad? Sí. La cual me alegro de que no a todo el mundo le haya pasado. Uh-huh. Pero me junté con una persona que sí, lastimosamente pasó por eso. Y por supuesto que por eso yo entiendo ciertas cosas que una persona que no pasó entiendo, ¿verdad? Sí, bueno, le puedo entender mejor. Y yo tenía ira que entre comillas no tenía sentido. Y ella me decía, sí, yo también.
y juntas llorábamos. Y eso de llorar juntas sanó un poco más, ayudó. Sí. Eso es lo que quería compartir. Qué bueno, y es cómo nosotros aprendemos de la gracia, cómo sabemos o podemos ser de gracia también para los demás. Cuando justamente entiendo mi condición, yo también paso por esto. Claro. Eso de que yo no paso por eso. Alguna vez alguien me vio enojarme ahí en medio de uno de los pasillos de la iglesia y ya me dice qué tal, se enojó. Y yo le dije, no, y porque vos sos líder acá de no sé qué. Entonces, espérame, ¿qué significa? No me puedo enojar. O sea, yo me puedo enojar. Te voy a entender a vos si te enojas un día. Te voy a entender a vos si un día no me dijiste hola cuando entraste, ¿verdad? Pero es que Jesucristo mismo, si leemos en Hebreos, sí, Él se hizo, o sea, es justo que Él sea el Cordero, sí, porque Él nos entiende. Exacto. Pasó lo mismo que nosotros siendo hombre. Lo mismo pasó con lo que acabas de comentar. Y por eso Él nos pudo dar la gracia. Totalmente. O sea, Él fue el que vino y derramó gracia porque pasó. Vos capaz no estés en el mismo pecado que la otra persona, pero estás en la misma condición delante de Dios. Claro. Entonces puede ser que no hayas pasado el mismo pecado, puede ser que no tengas el mismo pecado, pero todos tenemos la misma condición, salvo que, o sea, si le quitas a Jesucristo la ecuación, todos tenemos la misma condición. Hebreos 10:14 dice que una vez y para siempre, con una sola ofrenda, hizo justos, o sea, justificó a todos los santificados. Hizo perfectos a todos los santificados. Este es el lente, Jesús es el lente de Dios Padre. Si le sacamos a Jesús de la ecuación, Dios nos ve a todos como pecadores, sea cual sea esa condición. Si nosotros no entendemos eso, nunca vamos a poder dar un ambiente de gracia y de restauración. Porque posiblemente cuando, anda y busca a alguien de confianza para poder confesar. Eso sí, no te vayas a contarle a alguien que vos sabes que no puede acompañarte y no te va a dar amor y gracia en ese momento. Claro, yo tengo comprobado, primero que nada porque Jesús fue la prueba más grande de eso, pero tengo comprobado aplicando también eso, que sin juzgarle, sin crucificarle a la persona, sin condenarle, pudo avanzar justamente en estas cosas. Y como me decía esta persona, para ir cerrando también por hoy, me dice, yo estaba pensando totalmente atravesado. Y venir a hablar también ayudó a que pueda, gracias a Dios, ¿verdad? Que me empezó a mostrar esas cosas de cierta forma también para mostrarle a él. Y ahí pudo como que recapacitar, decir, gracias, ahora no me siento tan mal, ¿verdad? Claro. No, en ese sentido, también para cerrar, ¿verdad? Sí. Creo que había visto que el tema de ser hipócritas es mucho tener una careta, ¿verdad? Sí. Entonces, realmente si todos, o sea, incluso la gente que se está alejando de la iglesia o está entrando en la iglesia, más la gente que está dentro de la iglesia, se saca de esa careta de ya soy perfecto, más bien nosotros estamos siendo perfeccionados, es la cosa. Creo que nos vamos a dar cuenta que todos tenemos a veces la misma cara por debajo, ¿verdad? La misma condición de humanidad y de pecador sin Cristo, ¿verdad? Que es lo que me gustaría decir para cerrar. Muchas veces queremos vestirnos de muchas cosas y no estamos vistiendo, poniendo una careta, como decís, que no nos pertenece. Si de algo te vas a tener que vestir o si de algo te querés vestir, vestite de Jesús. Es la única forma, el único camino y lo único que te va a traer vida para tu vida, para vos mismo, el único que puede restaurar, el único que te puede sanar, el único que puede traer tantas cosas y liberar. A muchas personas están pasando por cosas muy, muy fuertes. Sé una persona que derrama gracia y amor a los demás y no que le condena. Conectate a otro de nuestros episodios. Vamos a seguir subiendo más episodios de Entre Nos. Y espero que esto siga siendo también de edificación, de crecimiento para tu vida. Si nos estás escuchando, deja nuestros comentarios desde dónde nos estás escuchando y qué temas les gustaría estar hablando también. Les invitamos a más conversaciones sinceras acá entre nos.